¿Querés hacer un estanque? Te cuento cómo hicimos el nuestro. Primero contarte que la verdad que no sé exactamente cuáles son los motivos por los cuales yo quería el estanque. No tengo claro. Sí tengo claro que quería alguna concentración de agua que no fuera la pileta, pero no sé por qué. A mí el agua me trae la sensación de tranquilidad, de abundancia, pero es una sensación. Y bueno, nada, algo semejante me ocurre cuando veo el sistema de riego regar, el chorro de agua que se dispersa por entre el pasto me hace bien. Siempre lo quise hacer, no sé exactamente por qué. En casa tenía cierta oposición o resistencia, dado que se sentía que podíamos generar algún riesgo, y para esto tomamos los recaudos necesarios de alambrarla en su totalidad para hacer que no se corran estos riesgos, ¿sí? Te cuento que el espacio con el que contaba es más que un estanque. En mi caso particular, cuando compramos la quinta, era una zona por donde en el frente ingresaban carros con caballos, porque la quinta estaba deshabitada y en muy mal estado, y ingresaban esos carros con caballo a practicar el desmembramiento de algunos productos o elementos que habían encontrado o levantado de la calle. Para esto se quemaban ramas, vidrio, desperdicios, y era un área muy sucia y en muy mal estado. La limpié en su totalidad y terminé generando una cierta depresión, dado que la tierra estaba muy carcomida, reseca, tenía residuos de todo tipo, vidrios, plásticos, metales, piedras tales como mármoles rotos, escombros. Bueno, comencé a limpiar el área, que estaba en muy mal estado, y esto tenía una longitud de 23 metros de largo por 5 metros de ancho y una profundidad de 70 centímetros aproximadamente. Intenté darle alguna forma un poquito más irregular y que se pareciera a un pequeño estanque o a una pequeñísima laguna, y soñaba con hacer esto que les paso a contar. Les cuento que en alguna oportunidad, hace un par de años, realicé este mismo estanque, casi con las mismas dimensiones, un poquito más chico, pero la limpieza que yo había realizado sobre el terreno y sobre la tierra no era correcta, porque puse un nylon de 200 micrones, que es un nylon fino, y la inexperiencia hizo que al fin de semana siguiente yo tenía una reserva por gente que venía a alquilar. Los chiquitos hicieron cosas que hacíamos todos cuando éramos chicos si podíamos: tirar piedras al charquito, a esta lagunita, tirarle palos que se clavaron en el fondo, y en cuanto se clavaron rompieron el nylon y se nos fue el agua y se murieron los pececitos que había y demás. Teniendo en cuenta esta experiencia, para esta segunda intención de realización del estanque, tomé la mayor cantidad de recaudos posibles. Me contacté con gente de Córdoba que se dedican a hacer estanques naturales, donde le pregunté si me podían aconsejar para lo que quería hacer, y me dieron ciertos datos que me parecieron muy importantes, que obviamente antes no había tenido en cuenta, y comencé a juntar esta información. En algunas de las fotos, como les muestro, primero limpiamos la zona lo máximo posible, la barrimos, quemamos lo que se podía para terminar de sacar lo que había, y quedó la tierra semi virgen, pero con algo de residuos, porque cuanto más escarbábamos, más residuos encontrábamos y no valía la pena seguir profundizándola. Por lo que, teniendo en cuenta los consejos que me dieron, durante el periodo de un mes y medio más o menos, me dediqué a juntar la mayor cantidad de plásticos, lonas que encontraba por la calle o mis amigos juntaban. En el edificio donde vivo hicieron la remoción de la membrana que se pone en los techos, esa que es una membrana
con una malla pequeña de aluminio y brea, y me traje esos rollos, y con todos esos materiales, bolsas viejas de construcción, materiales de nylon viejos, grandes, gruesos, fui forrando y armando un pequeño colchón para que el contacto directo no fuera entre el nylon 200 micrones y la superficie de la tierra, y la tierra. La recomendación para hacer este tipo de estanques es usar nylon, es usar geomembrana de 1000 micrones, pero los costos no me dan para hacer, o no me daban para hacer esto, y sinceramente era una prueba, quería probar. Utilizar nylon de 200 micrones es barato, es extremadamente económico, y me decidí a hacerlo para saber qué resultado me daba. Sinceramente, el nylon es económico, por lo que compré 50 metros por 6 metros de ancho, que fueron las medidas que encontré, y 6 metros de ancho por 50 metros de largo me permitían poner 2 mantos de nylon. Limpié la zona lo máximo posible, extrajimos la mayor cantidad de residuos de todo tipo, forramos esta zona donde iba a estar el nylon apoyado con todos los nylon, la membrana que habíamos conseguido y con todos el PVC que conseguí a lo largo de un mes y medio. Eso formó una especie de colchón que permitía que el nylon no tuviera contacto directo con la tierra, porque en la tierra de la que estoy hablando yo sé que ciertos residuos podían dañar y la presión del agua hacer que se rompa. Extendimos el nylon a lo largo de 25 metros sobre el césped, lo abrimos, lo acomodamos de manera tal que lo transformamos en un rollo y lo llevamos al sector de depresión del relieve. Allí Hugo me ayudaba y yo desde la otra punta fuimos extendiendo el nylon a lo largo de los 23 metros de longitud y los 6 metros de ancho, cuando el perímetro o la zona deprimida tiene 5 metros y nos daba un cierto margen para llegar al borde. Debo reconocer que nos equivocamos en un aspecto. Hubo algo que no hice y lo tendría que haber hecho, y ahora cuando pase la temporada voy a ver si puedo refaccionarlo y hacerlo. La recomendación que me habían dado era que limpiara la zona, que la forrara con este material, pero cuando llego al borde, que hiciera una especie de escalón que permitiera bajar unos 20 o 30 centímetros y volver a subir. De esa forma se formaba como una pequeña canaleta en todos los bordes, y cuando tuviera que agregar plantas simplemente era como un estante, apoyaba la planta sobre ese relieve lleno de agua también, cubierto de agua, y era muy fácil la proliferación. Hoy eso no me pasa, no me resulta práctico, cómodo, porque cuando agrego una maceta que tiene que tener algo de tierra para que la planta crezca, tiende a irse hacia el fondo. Pero bueno, será una refacción que haré en el futuro. Extendimos el nylon, como les decía, la primer lámina de nylon, luego la segunda, y hice una extensión desde la perforación de agua que utilizo para llenar la pileta. Pusimos una T, una llave de paso, y una extensión de 10 metros hace que pueda llegar al borde de la laguna. Entonces programamos el sistema de riego de manera tal que el primer canal sea a nuestra laguna o estanque, y cuando el riego comienza a funcionar, durante 20 minutos todos los días le agrega 20 minutos de agua limpia, oxigenada. Esto permite que los peces tengan la cantidad de oxígeno necesario como para que proliferen las plantas y los peces puedan oxigenarse. Al cabo de los 20 minutos el sistema de riego pasa a los 5 circuitos que tiene programados, y cada circuito riega 20 minutos por sector. La laguna, volviendo a la laguna o estanque, en aproximadamente 2 horas se completa y comienza casi a rebalsar. El área de rebalse es un área que fue natural, no la elaboré yo, fue por donde el nylon alcanzó a no llegar y como consecuencia empezó a desbordar, y se transforma en un pequeño bañado donde crece cierta vegetación que ayuda a la imagen del lugar, no más. También le hicimos una cascada, y en unos instantes paso a contarte cómo hicimos la cascada, pero preferiría que sea un tema aparte.
El tema de la laguna hace que, o del estanque, laguna le digo porque es mi intención que lo parezca, es un estanque, no es una laguna, hace que como tengo la intención de hacer un jardín zen al costado, tenga la vegetación necesaria, el agua y la imagen de un Buda y demás, por lo que vamos a poder tratar de transmitir esa sensación de paz que a mí me transmite simplemente ver la laguna. Espero les sea de utilidad. Es algo sumamente sencillo, no tiene que tener ninguna longitud. Es más, se acercó gente conocida de estanques y quedaron admirados por la laguna. Sinceramente no fue nada difícil y en cada jardín de cada casa o de cada lugar, el que quieran, pueden hacer un charquito con la profundidad de un balde si quieren, arrojar algunos pececitos, poner algunas plantas como las que nos regalaron estos chicos amigos, esos camalotes y demás. Y esas plantas hacen que la oxigenación del agua también sea mejor. Bueno, espero les sea de utilidad. A nosotros nos gusta mucho. Pusimos apenas una luminaria en el lugar. Todavía no llegamos porque la temporada de vacaciones comenzó y no llegamos a iluminarla. Pero estamos muy conformes. Es un lugar por donde sé que nuestros inquilinos y huéspedes van a tomar mate. Allí les coloqué un banco de plaza y bueno, el agua de la cascada genera al ruido del agua chocando entre las piedras y bueno, ven cierto clima de tranquilidad y paz. Espero les sea de utilidad. Seguimos en contacto.